Los años 20 proseguían y los trabajadores de la Ford no dejaban de lanzar miles de modelos T al mercado. Pero Henry Ford empezó a darse cuenta de que se estaba quedando anticuado. Le gustaban los Estados Unidos de antaño. Nunca se sintió cómodo en el mundo moderno que él mismo había ayudado a construir. Su hijo Edsel, por aquel entonces su segundo de a bordo, pertenecía a una generación completamente distinta. Le gustaba el jazz, el arte contemporáneo y las recepciones ocasionales. Pero Henry Ford era abstemio. Prefería observar los pájaros y el baile country de antes. En esta extraña película, Ford demuestra lo lejos que está dispuesto a llegar para popularizar todos esos antiguos pasos. Era capaz incluso de bailar con un ejecutivo de la Ford como compañero. Mientras Henry Ford bailaba, el mercado experimentaba cambios inimaginables para él. Por primera vez en casi 2 décadas, el Tin Lizzie, la lata Lizzie de Ford, se enfrentaba a un serio competidor. El coche que puso en peligro el modelo T fue el Chevrolet. General Motors se dio cuenta enseguida de lo que Edsel Ford había reconocido, que según estaba el mercado, la necesidad real de automóviles estaba cubierta y de que ahora se trataba de convencer a la gente de que se comprara un coche nuevo, aunque el antiguo aún funcionara. Una de las maneras de conseguirlo era fabricar cada año un coche con una forma diferente al modelo anterior, para que pareciera más moderno. En mayo de 1927, la era del modelo T tocó a su fin. El éxito del Chevrolet demostró que el público quería estilo, no solo utilidad. La lata Lizzie había quedado obsoleto sin remedio, relegado a una campaña de reciclaje. Durante años, la Ford Motor Company se había dedicado a un solo objetivo, producir modelos T, pero el mercado exigía un cambio. Edsel fue el único que supo convencer a su padre, Henry Ford, de que tenían que volver a sacar el modelo A porque, bueno, el modelo T era un coche estupendo, pero llevaban fabricándolo 20 años y no habían incorporado apenas cambios. Y un cambio era justo lo que Ford necesitaba, pero llegó a un precio. Miles de trabajadores de Ford fueron despedidos. Tuvieron que quedarse sentados en sus sillones, mientras Henry Ford trataba de imaginar un modo de recuperar su posición en el mercado. A los 64 años tuvo que empezar de cero, pero el anciano propietario estaba preparado para el reto. Con el lanzamiento de un moderno modelo A, la Ford Motor Company resucitó a toda marcha. El modelo A era un coche magnífico. No era revolucionario como el T, no era un coche que sobrepasara las fronteras del diseño de automóviles, pero era increíblemente moderno, actual. El modelo A resultó todo un éxito para la sociedad de Henry y Edsel Ford. Durante años su relación había ido enfriándose. Henry quería que su hijo fuera más estricto, más tajante, y creía que contradiciendo públicamente las decisiones de su hijo y manifestando su desacuerdo con él cada vez que tenía oportunidad, provocaría la reacción de Edsel. Octubre de 1929. De Wall Street llegan noticias alarmantes. La bolsa ha entrado en crisis. Millones de personas se quedan sin trabajo. Por supuesto, la enorme fortuna personal de Ford lo mantiene al margen de la depresión por la que atraviesa el país. La depresión devastó a la clase trabajadora norteamericana. Para muchos no había trabajo, no había dinero ni había esperanza. La Ford Motor Company estaba en mejor situación que la mayoría. La empresa prosiguió su actividad el primer año o los 2 años siguientes con una fuerte proyección del modelo A. Henry Ford incluso libró una batalla de un solo hombre contra la depresión, elevando los salarios de sus trabajadores y reduciendo el precio de su automóvil. Pero no pudo mantener mucho tiempo esta situación. En 1931 la depresión llegó también a Ford. Después de 3 años en el mercado, las ventas del modelo A cayeron drásticamente. El Chevrolet, con su motor de 6 cilindros, y el nuevo Plymouth causaron graves daños a la cuota de mercado de Ford. Una vez más, se vio obligado a detener la producción y enviar a sus trabajadores a casa. Los que se quedaron sufrieron una reducción en sus salarios. La frustración se desbordaba hasta que un frío día una muchedumbre se reunió para marchar sobre la planta Rush y enfrentarse a Henry Ford con una demanda de más puestos de trabajo.
En los límites de la ciudad de Dearborn se apostó la policía en masa, pero los manifestantes ignoraron sus órdenes de dispersarse. La policía atacó y se desató una reyerta a gran escala. Al final, los disparos de pistola consiguieron dispersar a la multitud. Al terminar el enfrentamiento, 4 jóvenes manifestantes yacían muertos en el suelo y 5 murieron varios días después. No hubo nuevos puestos de trabajo. Lo que sí acabó devolviendo a los trabajadores a la planta Rouge fue otra de las inspiraciones de Ford, el Ford V8. El V8 era un descapotable de 2 plazas capaz de recorrer de 115 a 130 kilómetros por hora y si le quitabas la capota aún corría más. De todo el mundo llegaron elogios que rendían tributo al regreso del genio de Ford. Las cartas de sus admiradores incluían además algunas sorpresas. John Dillinger, el enemigo público número 1, escribió a Henry Ford diciéndole: «Hola viejo amigo, tienes un coche estupendo. Es un gusto conducirlo. Su eslogan debería ser: conduzca un Ford y vea cómo el resto de los coches quedan a su espalda. Puedo hacer que cualquier otro coche se trague el polvo de un Ford». También Clyde Barrow, de la conocida pareja Bonnie and Clyde, sintió que debía elogiar a Ford. «Aunque mi negocio no haya sido estrictamente legal», escribió, «no violo ninguna ley si le digo el coche tan maravilloso que han creado con el V8». Y los que volvieron a trabajar a la Ford fueron testigos del enfriamiento de las relaciones laborales. Henry Ford declaró que un hombre medio no realizaba una jornada completa de trabajo a menos que estuviera vigilado y no pudiera evadirse. Dentro de sus plantas lo dispuso todo para que todo el mundo cumpliera con su trabajo. Los supervisores de Ford, muchos de ellos exconvictos y boxeadores, dirigían la planta sirviéndose del miedo y la coacción. Cuando se necesitaba más producción, sencillamente se aceleraba la cadena y que Dios ayudara a aquel trabajador que no era capaz de llevar el ritmo. El trabajo era muy duro. Solía llegar a casa tan cansado que mi mujer tenía que frotarme las manos porque trabajábamos mucho con ellas y me las frotaba con fuerza. Yo me quedaba dormido. Me dormía leyendo el periódico. Era muy joven. ¿Cómo era mi trabajo en Ford? Nunca he estado en el infierno, pero debe de parecérsele mucho. Era como trabajar en el infierno. La violencia, las amenazas, las condiciones laborales y la vigilancia constante por parte de lo que entonces llamaban hombres estrella. Era como el gran hermano, siempre observándote. Henry Ford estaba detrás de todo. En los años 30 encubría lo que estaba haciendo a través del llamado Departamento de Servicio, tras el que también se escondían los matones contratados por Ford para atemorizar a los trabajadores. Pero sin duda eso era lo que quería Henry Ford. Se había hecho mayor, sus arterias se habían entorpecido y con ello su espíritu. Era un hombre muy distinto al idealista que puso la empresa en marcha. Ford y sus trabajadores habían recorrido un largo camino juntos. Durante todos esos años, primero a través de la generosidad y luego de la intimidación, había sido capaz de mantener la cadena alejada de los sindicatos, incluso después de que Chrysler y General Motors los organizaran. Pero al final, en mayo del 37, las hostilidades llegaron a su culmen. Los organizadores sindicales liderados por Walter Reuther y Richard Frankenstein recibieron un permiso para entregar panfletos en Ford. Lo hicieron desde el paso elevado que llevaba a la planta, pero tuvieron que enfrentarse a los miembros del Departamento de Servicio de Ford. El conflicto a las puertas de la Ford dejó maltrechos a los líderes sindicales, pero no sirvió para conquistar sus reivindicaciones. Hicieron falta 4 años más de tiras y aflojas antes de que por fin estallara una verdadera protesta. El 1 de abril de 1941, Andy Dewar, uno de los trabajadores del laminador, cambió la historia laboral en Ford.
Un día, Andy simplemente se cabreó. Tuvo una discusión con el capataz y con una especie de acento irlandés o escocés le dijo: «Me cago en la leche, estoy hasta las narices de tragarme esta mierda, déjeme en paz, voy a hacer huelga, ¿sabéis, chicos?». Miró hacia arriba de las cadenas. «¡Huelga, huelga!». Otro tío empezó a gritar: «¡Huelga, huelga, huelga!». El grito corrió de un departamento a otro del laminador y de repente toda la planta se paró. Allí es donde se llevaba a cabo el acabado del acero, y sin él no se podía hacer ni un solo coche. Ford estaba preparándose para una dura batalla cuando su mujer lo sorprendió tomando partido. Clara Ford le exigió que llegara a un acuerdo con el sindicato. Que Clara interfiriera no resultaba nada propio de su carácter, pero esta vez temía que la situación acabara provocando un enorme estallido de violencia, así que amenazó a su marido con abandonarlo si no ponía fin a las hostilidades. Ford llamó a su representante y le dijo que firmara. Eso fue todo. La Ford Motor Company contaba ya con sindicato. En mayo de 1943, Edsel Ford murió. Una serie de diversas enfermedades contribuyeron a su fallecimiento: cáncer de estómago, cáncer de hígado y, lo más irónico, fiebre de Malta, como consecuencia de haber bebido leche no pasteurizada de la lechería de su padre. Se dice que Henry Ford nunca fue el mismo tras la muerte de su hijo. Dejando atrás el activo papel que había desempeñado hasta entonces en la empresa, Henry Ford empezó a desconectar del mundo. Pasó algún tiempo en Greenfield Village y realizó algunas apariciones ocasionales en las recepciones de la empresa, pero las reservas de energía que lo habían mantenido durante sus 70 se habían agotado. En abril de 1947, Henry Ford apoyó la cabeza en el regazo de su mujer y murió. La causa de la muerte fue un derrame cerebral. Tenía 83 años. Cientos de miles de personas hicieron cola para ver el cuerpo yacente de Henry Ford. Algunas fábricas cerraron. Otras guardaron minutos de silencio. En total se calcula que cerca de 7 millones de trabajadores demostraron sus respetos al hombre que había cambiado irrevocablemente sus vidas. Y en Detroit se hizo un llamamiento a los conductores para que pararan justo en el momento en que el cuerpo del fabricante de coches se introducía en la fosa. Durante ese segundo en que todos los automóviles pararon, Detroit volvió a ser como Henry Ford la había conocido.